El ataque al expresidente Donald Trump en un meeting ha llevado a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, a enfrentarse a un intenso escrutinio y a vistas judiciales. Chittle está acusada de fallos de seguridad, como no responder a las alertas tempranas, denegar solicitudes de seguridad adicionales y no asegurar un punto de observación crítico. ¿Permitió intencionadamente el servicio secreto el ataque y qué falló realmente? Mientras continúan las investigaciones, el incidente podría afectar significativamente a la carrera presidencial entre Trump y Kamala Harris. ¿Qué sigue para sus campañas en medio de las crecientes preocupaciones por la seguridad? ¿Cuál es la verdad tras el ataque y quién es el responsable? Averigüémoslo. Kimberly Chittle bajo escrutinio. Kimberly Chittle, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, se enfrentó a un intenso escrutinio tras el impactante incidente en un meeting en Butler, Pensilvania, donde un hombre armado, Thomas Matthew Crooks, logró herir al expresidente Donald Trump. El incidente planteó serias dudas sobre la capacidad de la agencia para proteger a figuras de alto perfil, especialmente durante un evento de tan alto riesgo. Crooks, armado con un arma, se situó en una azotea a solo 147 metros del escenario donde hablaba Trump. A pesar de la presencia de numeroso personal de seguridad de diversas agencias, pudo efectuar un disparo que rozó la oreja derecha de Trump, causándole una herida leve. La situación se volvió aún más preocupante cuando un asistente al meeting murió y otros dos resultaron heridos en el ataque. La preocupación inmediata fue cómo alguien pudo vulnerar las amplias medidas de seguridad supuestamente establecidas. Los críticos se preguntaron si el servicio secreto había evaluado eficazmente las posibles amenazas y protegido la zona. El fracaso a la hora de evitar que un hombre armado se pusiera en posición de causar un daño potencialmente grave a un expresidente, que también era uno de los principales candidatos republicanos a las elecciones presidenciales de 2024, puso las medidas de protección de la agencia bajo un duro punto de mira. Estaban protegiendo al director y creo que en principio recibió un disparo. Lo entiendo, señor. Entonces, ¿cree que podría revisar el protocolo? A posteriori, se supo que el servicio secreto había rechazado algunas de las peticiones de la campaña de Trump para que se reforzaran las medidas de seguridad en el meeting. Esta decisión suscitó importantes críticas entre los legisladores y el público. Los informes indicaban que los responsables de la campaña habían solicitado recursos de seguridad adicionales, incluido más personal y posiblemente medidas de vigilancia más avanzadas, pero estas peticiones fueron denegadas. Las razones de estas denegaciones no quedaron claras de inmediato, pero se convirtieron en un importante punto de escrutinio para Chittle y el servicio secreto. Los críticos argumentaron que estas denegaciones representaban un error de apreciación crítico, que sugería que la agencia subestimaba el nivel de amenaza o sobreestimaba sus dispositivos de seguridad existentes. Ello suscitó dudas sobre los procesos de toma de decisiones en el servicio secreto y sobre si se habían seguido los protocolos adecuados. Kimberly Chittle fue citada a declarar ante el Congreso, concretamente ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, para explicar los fallos de seguridad. En su testimonio dijo: «Estoy hoy aquí para responder a sus preguntas». Kimberly: «Eso es correcto. Responda a la pregunta». La audiencia fue un momento importante, ya que permitió a los legisladores de ambos partidos para interrogarla sobre los detalles del incidente y los fallos operativos más amplios. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump, el 13 de julio, es el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. Durante su testimonio, Chittle admitió un fallo operativo significativo, afirmando que el servicio secreto no cumplió su misión de 0 fallos ese día. Sin embargo, su reticencia a dar respuestas detalladas sobre ciertos aspectos, como la cronología exacta de los hechos o por qué no se siguieron determinados protocolos de seguridad, dejó insatisfechos a muchos. A menudo aludió a investigaciones en curso, incluidas las del FBI, como razones de sus limitadas respuestas. Esto no hizo sino alimentar la frustración de los legisladores, que exigían más transparencia y responsabilidad. El incidente dio lugar a múltiples investigaciones por parte del Congreso y otros organismos federales. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió múltiples investigaciones para evaluar los protocolos y la preparación del servicio secreto. El objetivo de estas investigaciones era conocer las decisiones tácticas y de procedimiento tomadas antes y durante la manifestación, incluida la forma en que la agencia evaluó las amenazas, se coordinó con las fuerzas de seguridad locales y respondió a las situaciones que se iban presentando. Además, el presidente Joe Biden anunció una revisión independiente de la situación de seguridad en el meeting. Esta revisión debía proporcionar una evaluación imparcial de las acciones del servicio secreto e identificar cualquier laguna en las medidas de seguridad.
En medio de las crecientes críticas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios defendieron la trayectoria y el liderazgo de Chiatle. Mayorkas destacó el compromiso de Chiatle con el servicio secreto y su distinguida carrera en el servicio público. Destacó sus esfuerzos por mejorar las operaciones de la agencia, incluida la defensa de políticas de apoyo al personal y la supervisión con éxito de misiones de protección de alto nivel. Sus partidarios argumentaron que Chittle se enfrentaba a un trabajo difícil, especialmente con el aumento de las tensiones y amenazas políticas. Dijeron que el incidente debía considerarse a la luz de sus esfuerzos por mejorar y modernizar la agencia. Sin embargo, estas defensas no impidieron que aumentaran las peticiones de dimisión. La presión sobre Chittle se intensificó cuando legisladores republicanos y demócratas pidieron públicamente su dimisión. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, fueron algunas de las voces más destacadas que exigieron un nuevo liderazgo. Argumentaron que los fallos de seguridad en el mitin eran inaceptables y que era necesario un nuevo liderazgo para restaurar la confianza pública en el servicio secreto. Chittle recibió críticas adicionales de algunos sectores por su gestión de la diversidad y las prácticas de contratación dentro de la agencia. Aunque había sido elogiada por sus esfuerzos para aumentar la representación de las mujeres y las minorías en el servicio secreto, algunos críticos sugirieron que estas iniciativas podrían haber tenido prioridad sobre la eficacia operativa. Sin embargo, sus partidarios rechazaron enérgicamente estas acusaciones, argumentando que su atención a la diversidad no comprometía las normas de seguridad. Finalmente, Chittle anunció su dimisión el 23 de julio de 2024, reconociendo el intenso escrutinio y las críticas a las que se enfrentaba. En su carta de dimisión, afirmaba: «El servicio secreto seguirá adelante con su misión de investigación y protección de manera inquebrantable. Sin embargo, no quiero que mi petición de dimisión distraiga de la gran labor que todos y cada uno de ustedes realizan en pro de nuestra misión vital». El presidente Biden expresó su gratitud por el servicio prestado por Chittle, reconociendo la dificultad de su función y elogiando su compromiso con la seguridad pública. Con la entrada en funciones de Ronald Rowe, la atención se centra ahora en solucionar los problemas revelados por el incidente del mitin de Trump y reconstruir la confianza pública en la agencia. Errores del servicio secreto en el atentado. El reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin puso de manifiesto varios fallos de seguridad graves del Servicio Secreto de Estados Unidos. A pesar de las múltiples advertencias y oportunidades para evitar el ataque, una serie de errores permitieron que se produjera el incidente, lo que dio lugar a críticas generalizadas e investigaciones. El primer fallo importante se produjo unos 20 minutos antes del tiroteo, cuando un francotirador observó a un hombre sospechoso que utilizaba un telémetro. Este dispositivo, utilizado habitualmente para medir distancias, levantó inmediatamente sospechas, ya que podía utilizarse para apuntar. Teníamos un grupo de texto entre los francotiradores locales que estaban en la escena. Yo había enviado esas fotos a ese grupo y les había informado de lo que había notado y visto. El francotirador de Contador informó rápidamente al servicio secreto, proporcionando una confirmación visual y una fotografía del sospechoso, más tarde identificado como Thomas Matthew Crooks. A pesar de esta advertencia clara y oportuna, el servicio secreto no actuó con rapidez para localizar y neutralizar la amenaza potencial. La cadena de oportunidades perdidas comenzó incluso antes. La policía local había visto a Crooks una hora antes del tiroteo. Se comportaba de forma sospechosa en el mitin, lo que atrajo su atención. Al darse cuenta de su comportamiento inusual, los oficiales notificaron a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluido el servicio secreto, a través de la comunicación por radio. Sin embargo, poco después perdieron de vista a Crooks entre la multitud, y no se hizo un seguimiento adecuado de esta pista fundamental. La incapacidad de mantener la vigilancia sobre un sospechoso, que ya había sido señalado como sospechoso, supuso un fallo importante en la coordinación y la vigilancia. Aproximadamente a las 17:52, 19 minutos antes del tiroteo, el servicio secreto recibió otra alerta sobre Crooks. Esta vez, se mencionaba específicamente que estaba utilizando un telémetro, lo que debería haber aumentado inmediatamente la urgencia de la respuesta. Sin embargo, a pesar de la clara identificación de una amenaza potencial y de la presencia conocida de un individuo sospechoso en el evento, el servicio secreto no tomó ninguna medida. Crooks pudo permanecer en el lugar y no se tomaron medidas inmediatas para detenerlo o vigilarlo de cerca. Un punto crítico de fallo fue la falta de seguridad en el edificio desde el que Crooks finalmente disparó. Nell, edificio cercano al mitin, ofrecía una vista despejada del escenario donde hablaba Trump.
Las fuerzas de seguridad locales habían advertido de que no disponían de recursos suficientes para asegurar el edificio. El servicio secreto, responsable de la seguridad general, no se ocupó de este asunto. Como resultado, Crooks subió al tejado sin ser visto y preparó su ataque. Uno de los principales problemas fue la falta de comunicación y de claridad en las responsabilidades entre el servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales. No existía un plan claro sobre quién estaba a cargo de asegurar el espacio del evento y vigilar las posibles amenazas. Esta confusión dio lugar a respuestas inadecuadas a los peligros detectados, lo que provocó el trágico incidente. La falta de una respuesta coordinada se hizo evidente justo antes del tiroteo. Incluso con múltiples advertencias y signos visibles de una posible amenaza, el servicio secreto y otros organismos no respondieron eficazmente. Esta falta de comunicación permitió a Crooks ejecutar su plan, que se saldó con un muerto y varios heridos, entre ellos un rozón en Trump. El intento de asesinato del expresidente Trump en el mitin de Pensilvania puso de manifiesto importantes deficiencias en la gestión de las amenazas de seguridad por parte del servicio secreto. Desde las alertas tempranas ignoradas hasta el fracaso a la hora de asegurar un punto de observación crítico, cada paso en falso contribuyó a la peligrosa situación que se desencadenó. ¿Dejó el servicio secreto que atacaran a Trump? El servicio secreto, encargado de proteger la vida de figuras públicas clave, bajó la guardia cuando se trató del expresidente Donald Trump. ¿Ignoraron advertencias importantes, dejando a Trump vulnerable a un intento de asesinato? Estas son las preguntas que se plantean tras un impactante incidente en un mitin en Butler, Pensilvania. El relato comenzó incluso antes de que Trump subiera al escenario del mitin. Las autoridades locales ya habían localizado a Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que pronto se haría famoso por su ataque al expresidente. Se le vio por primera vez comportándose de forma sospechosa con un telémetro y una mochila, banderas rojas que provocaron la preocupación inmediata de la policía local. La información sobre la presencia y las acciones de Crooks se transmitió rápidamente al servicio secreto y a otras fuerzas del orden. A pesar de esta advertencia temprana, Crooks logró mezclarse entre la multitud, eludiendo ser detectado a medida que crecía el entusiasmo de la manifestación. La situación se agravó cuando un agente de contrafrancotiradores vio a Crooks en el tejado del edificio Aguirre International, que dominaba la concentración. El agente informó de que posiblemente un joven con un telémetro estaba evaluando la zona. Sin embargo, no se tomó ninguna medida inmediata para detener a Crooks o asegurar la zona. El retraso en la respuesta dejó a Trump y a sus seguidores expuestos a una amenaza que podría haberse eliminado. Dada la gravedad de la situación, el servicio secreto debería haber respondido inmediatamente al avistamiento de Crooks, con un enfoque coordinado y multiinstitucional. El edificio Aguirre International, con su claro punto de vista sobre la zona de la manifestación, debería haber sido asegurado tan pronto como fue identificado como una amenaza potencial. Para ello, se habrían desplegado agentes que habrían barrido el edificio, asegurándose de que no hubiera personas no autorizadas. En situaciones en las que los recursos eran limitados, se podría haber buscado la colaboración de las fuerzas del orden locales o de la Guardia Nacional para mantener un perímetro seguro. Tras detectar a Crooks con un telémetro, el servicio secreto debería haber enviado inmediatamente un equipo para detenerlo. El retraso le permitió permanecer en el lugar con un propósito peligroso. El servicio secreto debería haber elevado la alerta de seguridad e informado a todos los agentes de la amenaza. Esto habría garantizado que todos estuvieran en alerta máxima y preparados para cualquier peligro potencial. También podrían haber levantado barreras o alejado a la multitud de las posibles zonas de peligro. Debería haberse puesto en marcha un plan de contingencia para evacuar a las personalidades y a la multitud, listo para ejecutarse a la primera señal de una amenaza creíble. La falta de un plan de respuesta inmediata dejó a todos vulnerables. El hecho de que el servicio secreto no actuara con decisión plantea interrogantes sobre por qué no tomaron medidas más contundentes. ¿Fue solo incompetencia o hubo algo más deliberado? Algunos especulan con que influyeron los prejuicios o conflictos internos de la agencia. Esta teoría se ve respaldada por la tensa relación entre Trump y el servicio secreto, sobre todo después del incidente del 6 de enero. Durante los disturbios en el Capitolio, Trump intentó llegar a la fuerza al Capitolio, agarrando el volante de su limusina y enfrentándose físicamente al jefe de su equipo de seguridad, Bobby Engel. Este agresivo encuentro, en el que Trump supuestamente exclamó «Soy el puto presidente, llevadme al Capitolio ahora mismo», tensó su relación con el servicio secreto. El incidente suscitó dudas sobre el respeto de Trump a los protocolos de seguridad y su disposición a cumplir las medidas de protección. También cabe señalar que el servicio secreto había denegado anteriormente peticiones de la campaña de Trump
para aumentar las medidas de seguridad. A pesar de la naturaleza polémica de las apariciones públicas de Trump y de las claras amenazas a las que se enfrentaba, la agencia citaba a menudo limitaciones de recursos y problemas logísticos. Esta vacilación a la hora de aumentar la seguridad, a pesar de los peligros evidentes, apunta a una posible falta de preocupación o a una indiferencia intencionada. Además, resulta desconcertante que no se asegurara el edificio de Agri International, un claro punto estratégico. A pesar de conocer su vulnerabilidad y de recibir advertencias de las fuerzas de seguridad locales, el edificio quedó desprotegido. Este descuido permitió al tirador una vista y una posición sin obstáculos. El intento de asesinato de Donald Trump deja al descubierto graves fallos en los protocolos operativos y los procesos de toma de decisiones del servicio secreto. Tanto si estos fallos se debieron a negligencia, limitaciones de recursos o motivaciones más siniestras, el resultado fue una violación casi trágica de la seguridad que podría haberse evitado. El servicio secreto debe reevaluar sus procedimientos para garantizar que todas las personas reciban la misma protección, independientemente de sus opiniones políticas. La seguridad pública nunca debe verse comprometida por cuestiones internas. Ataque de Thomas Crooks a Trump. El 13 de julio de 2024 se produjo un atentado contra el expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Thomas Matthew Crooks llevó a cabo el ataque, que se saldó con un muerto, 2 heridos, y suscitó muchas dudas sobre la seguridad y los motivos del sospechoso. Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, fue identificado como el agresor. El ataque tuvo lugar en el Butler Farm Showgrounds, lugar elegido para el mitin de Trump. Crooks se situó en el tejado del edificio Agri International, lo que le proporcionó una visión clara y sin obstáculos del escenario donde Trump estaba hablando. Esta ubicación resultó estratégicamente ventajosa para Crooks, ya que le permitió disparar a Trump desde una distancia de aproximadamente 135 metros. Crooks iba armado con un rifle de tipo AR, una potente arma semiautomática conocida por su precisión y alcance. Este rifle puede disparar rápidamente y causar graves daños, lo que supone una gran amenaza en situaciones como esta. Crooks compró una caja de munición con 50 cartuchos el día del ataque, lo que indica que estaba bien preparado. La elección del arma y la cantidad de munición sugieren una intención premeditada y seria de causar daños. El atentado tuvo consecuencias devastadoras para varias personas. El expresidente fue alcanzado en la oreja por una bala que le causó importantes heridas y hemorragias. Trump describió el impacto de la bala como si le desgarrara la piel. A pesar de la gravedad de la herida, logró sobrevivir, atribuyendo su huida a la intervención divina. Un bombero voluntario de 50 años, Comperatore, murió mientras intentaba proteger a su familia de los disparos. Su valentía fue ampliamente reconocida y fue aclamado como un héroe tras su muerte. David Dutch y James Copenhaver resultaron heridos en el ataque. Dutch, de 57 años, y Copenhaver, de 74, asistían a la manifestación cuando fueron alcanzados por los disparos. Fueron trasladados a un hospital donde recibieron tratamiento y su estado es estable. Sus heridas son consecuencia directa del ataque. El móvil del ataque sigue sin estar claro. Las investigaciones revelaron que había visitado el lugar de la manifestación varias veces antes del tiroteo y que había realizado búsquedas en Internet relacionadas con síntomas depresivos. Crooks también buscó imágenes tanto de Donald Trump como del presidente Joe Biden, lo que sugiere una posible fijación por figuras políticas de alto perfil. A pesar de estas pistas, las fuerzas de seguridad aún no han determinado un móvil definitivo. Las especulaciones incluyen agravios personales o motivaciones políticas, pero no se ha confirmado ningún motivo claro. Thomas Crooks era de Bethel Park, una zona suburbana cercana a Pittsburgh, conocida por su ambiente tranquilo y orientado a la comunidad. Se graduó en el Instituto Bethel Park en 2022, donde era conocido por su buen rendimiento académico en asignaturas como matemáticas y ciencias. Después del instituto, Crooks asistió al Community College of Allegheny, donde obtuvo un título asociado en Ciencias de la Ingeniería con altos honores. Sus logros educativos indicaban un futuro prometedor, pero sus acciones posteriores contrastaban fuertemente con este potencial. Crooks trabajó en la cocina de una residencia de ancianos local, un empleo que no suscitó ninguna inquietud entre sus compañeros. También era miembro de un club de tiro local, donde practicaba su puntería. Su participación en estas actividades sugería que tenía una familiaridad básica con las armas de fuego, pero no había indicios de tendencias violentas o comportamiento delictivo en su vida personal o profesional. Antiguos compañeros de clase y miembros de la comunidad describieron una imagen mixta de Crooks.
Algunos lo describían como un solitario que en ocasiones sufría acoso escolar, mientras que otros lo recordaban como un estudiante brillante y querido, apasionado de la historia. Era conocido por sus opiniones políticas conservadoras y participó en debates durante sus años escolares, pero no mostraba un comportamiento que indicara propensión a la violencia. En los días previos al ataque, Crooks era visto como una persona tranquila que, a pesar de sus grandes logros académicos y personales, luchaba con problemas subyacentes. Sus acciones durante el ataque y su posterior muerte suscitaron dudas sobre lo que podría haberle llevado a tales extremos. Durante el ataque, varios testigos vieron a Crooks en el tejado y alertaron a las autoridades. A pesar de estas advertencias, Crooks consiguió disparar a Trump antes de ser detenido. Un francotirador del servicio secreto respondió rápidamente, disparando mortalmente a Crooks y evitando más víctimas. Esta rápida actuación, sin embargo, suscitó dudas sobre por qué Crooks no fue detenido antes. ¿Y ahora qué? El intento de asesinato del expresidente Donald Trump ha sacudido la escena política, provocando grandes cambios en la carrera presidencial y en el clima político general. El presidente Donald Trump recibió literalmente una bala por nuestro país. Le alcanzaron y cayó, pero Donald Trump se levantó. La imagen de Trump, herido pero en pie, se convertirá probablemente en un símbolo de fuerza y resistencia para sus partidarios. Se espera que su campaña utilice este acontecimiento para recabar apoyos, insistiendo en la idea de que Trump es un luchador que se enfrenta a una clase dirigente política y mediática hostil. Al presentarse a sí mismo como víctima de la violencia política, Trump puede atraer tanto a sus principales partidarios como a los votantes indecisos que puedan simpatizar con su terrible experiencia. En respuesta al intento de asesinato, es probable que la campaña de Trump intensifique su narrativa de ser el objetivo de sus adversarios políticos. Este incidente ofrece una oportunidad única para enmarcar las elecciones no solo como una contienda política, sino como una batalla contra las fuerzas que intentan silenciar las voces conservadoras. Los mensajes de la campaña pueden centrarse cada vez más en temas de injusticia y resistencia, con el objetivo de unir a la base republicana y atraer a los votantes desilusionados. Los esfuerzos de recaudación de fondos de la campaña ya han aprovechado el acontecimiento, con llamamientos a los simpatizantes en los que se destacan los peligros a los que se enfrenta Trump y se pide apoyo financiero para continuar la lucha. Esta táctica podría resultar eficaz para galvanizar tanto a los pequeños donantes como a los grandes benefactores, impulsando aún más los recursos de la campaña de Trump. Para los demócratas, el intento de asesinato les pone en una situación delicada. El presidente Biden y otras campañas demócratas tienen que condenar enérgicamente la violencia y, al mismo tiempo, tener cuidado de no parecer que están utilizando el incidente para obtener ventajas políticas. Biden ya ha retirado algunos anuncios negativos sobre Trump, mostrando una respuesta cuidadosa. Es probable que los demócratas hagan hincapié en temas de unidad y sanación, tratando de elevarse por encima de la refriega y apelar a un electorado más amplio cansado de la violencia política y la división. Sin embargo, también deben seguir presentando una alternativa clara al liderazgo de Trump, centrándose en las diferencias políticas y su visión para el futuro del país. Este acto de equilibrio requerirá una cuidadosa mensajería para evitar alienar a los votantes moderados e independientes que podrían ser influenciados por los recientes acontecimientos. El atentado contra Trump es el último de una preocupante tendencia al aumento de la violencia política en Estados Unidos. Este incidente, que se suma a otros ataques de motivación política, pone de relieve la naturaleza volátil y polarizada del clima político actual. Existe una preocupación genuina de que este suceso pueda desencadenar más violencia a medida que las tensiones políticas siguen aumentando. En respuesta, es posible que ambos partidos suavicen temporalmente su retórica, llamando a la calma y condenando la violencia. Sin embargo, es poco probable que las profundas divisiones de la sociedad estadounidense se disipen rápidamente. A medida que se acercan las elecciones, las posibilidades de que se produzcan nuevos enfrentamientos y disturbios siguen siendo elevadas, sobre todo si el lenguaje incendiario o las acciones provocadoras siguen surgiendo de cualquiera de los dos bandos. El tiroteo ha suscitado gran preocupación por la seguridad en los actos políticos. Se está investigando cómo un tirador consiguió burlar la seguridad en un mitin de una figura de alto nivel como Trump. Es probable que esto lleve a un mayor escrutinio del servicio secreto y otras agencias responsables de proteger a los candidatos políticos. A medida que se vayan conociendo los detalles de la investigación, cabe esperar que se debata la mejora de los protocolos de seguridad para futuros actos. Esto podría incluir procesos de control más estrictos, más personal de seguridad y, posiblemente, nuevas normas que regulen los mítines públicos y otras reuniones políticas.
El objetivo será evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro y restablecer la confianza pública en la seguridad de las personalidades políticas y los asistentes a estos actos. En general, el intento de asesinato es un momento crítico que podría cambiar la campaña presidencial de 2024. Para Trump, ofrece la oportunidad de reunir a sus partidarios y atraer a los votantes indecisos, mostrando resistencia. Para los demócratas, es una oportunidad de mostrar liderazgo y empatía, teniendo cuidado de no parecer que están explotando la situación. Mientras las campañas tanto de Trump como de Kamala Harris se adaptan a la nueva realidad, podríamos ver una pausa temporal en la acalorada retórica política habitual. Sin embargo, este periodo de calma podría ser breve. Los profundos problemas que dividen al país no han desaparecido, y a medida que se acerquen las elecciones, es probable que las conversaciones políticas vuelvan a ser intensas. El atentado contra Trump puede tener un impacto significativo en la carrera presidencial, aumentar la preocupación por la violencia política y dar lugar a nuevas medidas de seguridad en los eventos. A medida que todos asuman lo sucedido, el ambiente político seguirá cambiando. Este cambio dependerá de cómo reaccionen los candidatos, sus campañas y el público. Gracias por seguir con nosotros. Si disfruta con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.